Empezamos. Nada que nos ha dicho ya. Gracias a todos estos. He de decir que gracias especialmente a Plain Concepts, porque aunque ya no trabajo aquí, pues me han ayudado a venir aquí, así que es todo un detalle por su parte, teniendo en cuenta que ya no trabajo en Plain Concepts, así que bien por ellos. Vale, soy Modesto, para quien no me conozca, me gusta desarrollar software básicamente y lo uso como excusa, se supone que para resolver problemas de negocio y cosas así, pero a mí lo que me gusta es desarrollar software. Esta charla surgió un poco porque durante varios años he ayudado a otras empresas a adoptar prácticas más relacionadas con Stream Programming, TDD, temas relacionados con integración continua y todas estas cosas de las que hablamos en estos eventos. Y me he encontrado casi siempre con los mismos escollos de cara a la adopción de TDD, ¿vale? ¿Cuántos de aquí practicáis TDD habitualmente? ¿Vale? No sé qué hacéis aquí. Así que luego en la parte en la que enseñamos código podéis ir haciendo un rondo y cada uno pone sus truquillos, ¿vale? Al final, una de las cosas que me he acabado encontrando de manera constante es, no, es que intentamos hacer TDD, pero es que luego nos pasábamos más tiempo tocando los tests y arreglándolos que tirando funcionalidad, nos hacían ir más lento, cada 2x3 nos teníamos que replantear tirar todos los tests y volver a empezar con los tests porque eran muy frágiles. Es que hicimos tal curso, tal tutorial y la parte de cómo testear infraestructura, cómo hacemos con la base de datos, cosas de esas, ¿no? Entonces, pues a todas aquellas personas que estáis aquí, que lleváis tiempo haciéndolo, a lo mejor lo único que hago es pues demostraros que controlo mucho menos que vosotros de TDD, no hay ningún problema, levantáis la mano y me corregís y así mola porque aprendo más, que al final es más divertido. Y seguramente si no, pues lo que hay será validar ideas. A lo mejor os lleváis algo, no lo sé, pero al final estas cosas son así. Luego me dais feedback y me mandáis a tomar por saco. Y una cosa que sí que me gusta poner en contexto siempre es por qué hago TDD. Podría tirarme un montón de rato hablando de por qué hago TDD, pero hay algunas cosas que a mí me interesan mucho del por qué hago TDD. Porque al final TDD es una práctica que simplemente la hacemos intentando conseguir algo. TDD en sí mismo no deja de ser una herramienta, ¿vale? Entonces, para mí la fundamental es que me gusta dormir bien. Me gusta llegar a mi casa y no preocuparme de estas cosas. Es un argumento que de hecho creo que usó Ken Beck y evidentemente tiene autoridad para decirlo, pero creo que fue uno de los que dio una vez una pregunta que hicieron en Stack Overflow o algo así. A mí esto me da tranquilidad. Al final es uno de mis argumentos de peso, pero además me gusta mucho el concepto me gusta mucho buscar en TDD una documentación ejecutable. He pasado por empresas en las que de repente, aquí tienes el funcional, trabaja y venga, las tablas de la ley. Y luego ves la realidad y la realidad no tiene absolutamente nada que ver. Entonces me gusta mucho hacer TDD pensando en que quiero hacer una documentación ejecutable, porque puedes hacer TDD y no entender un carajo. Entonces también es algo que hay que tenerlo en cuenta, pero para mí es uno de mis objetivos. ¿Vale? Me gusta como un mecanismo para enfrentarme a mi diseño. Y aquí hay un matiz, o sea, yo creo que cuando nunca has hecho TDD te obliga a replantearte la forma en la que diseñas o no. Porque a lo mejor si ya estabas cumpliendo con Solid o con las partes de Solid que te interesaba cumplir, TDD no te ha cambiado tu forma de orientar tu diseño, puede ser, puede que no. Entonces me gusta que me enfrente simplemente a través de TDD, me enfrento a la solución de diseño que he decidido aplicar, que he decidido implementar. ¿Que guía mi diseño? Bueno, yo creo que ahora, si alguna vez he hecho algo y lo hago sin TDD, veo que acabo diseñando igual, o sea que lo que ha cambiado es mi forma de diseñar, pero no creo que me guíe ahí de una manera como si fuese un faro con una luz que me está apuntando cuál es mi camino, ¿vale?
y para retenerme, como elemento de retención. O sea, creo que a veces, como nos gusta resolver problemas, enseguida nos ponen un problema y ahí va, un problemilla a resolver, venga, vamos a por él. Y a veces nos tenemos que parar y pensar y ir paso a paso. TDD, si eres estricto con el flujo, o sea, si realmente haces TDD, no dices que haces TDD porque haces un test antes y ya está, te permite ir un poquito más calmado, ir más en ese sentido. No voy a decir relajado, pero sí pensar bien cuál es tu objetivo, en qué fase estoy, dependiendo de la fase en la que estoy, me estoy concentrando en resolver un problema, en un caso en cómo lo quiero resolver, en otro resolver el problema de negocio, en otro, venga, y el código ahora cómo está, es una mierda, ¿no? Tal. Entonces me permite un poco ir un poquito más relajado. Que personalmente, pues no sé si lo necesito más o menos, pero es algo que me encuentro con frecuencia y que los días que estoy un poquito más apretado, pues me ayuda, la verdad. Cuando me vienen por detrás y me dicen esto hay que hacerlo, pues me toca un poquillo. Y al final es una cuestión de confianza. O sea, a mí lo que TDD me da es pues lo mismo que me da tener un entorno de integración continua en el que sé que mi código se está todos los días pues compilando si compilas tu código, ejecutándose la batería, etc. Me da confianza. Me da la seguridad de que pues si un viernes necesito salir a producción, pues que leches, pues salen los viernes, se salen los sábados, pues se sale cuando salga. Los sábados no ocurréis, por favor, pero al final, pues que no haya ningún problema, una cuestión de confianza en mi trabajo y en el trabajo del equipo, porque al final tu trabajo a título individual es una muy pequeña parte de, posiblemente del conjunto de lo que se está entregando allá donde estéis, porque formáis parte de un equipo y al final necesitas confiar en todo el equipo, ¿vale? Entonces, hasta aquí llega mi presentación, ¿vale? Esto es todo lo que tengo para presentar en formato slide. Lo que voy a hacer es, pues voy a abrir una herramienta al azar muy lenta que se llama Visual Studio, que es con la que suelo trabajar. Yo trabajo mucho con .NET, con C#, entonces, APA, esta va por ti. Y voy a hacer un pequeño repaso, que tengo aquí una chuleta encriptada, con pues las cosas que me acabo encontrando y cómo acabo enfocándolo cuando estoy en mi día a día haciendo los tests. O sea, esto podría ser perfectamente esta charla aquí, delante de todo el mundo, o una conversación de bar, ¿vale? Porque al final el resultado de lo que voy a hablar, más o menos, va a ser parecido. ¿Eso qué quiere decir? Que como molan más las conversaciones de bar, pero no era plan traer cerveza, la parte de interrumpir y decir, ah, pues yo lo hago así, o pues qué pasa si haces esto, o lo que os venga en las narices, que no sea cambiar de tema, por favor, porque si no queda fea y jodemos la agenda, pues sentíos libres, ¿vale? Porque al final creo que es lo que va a enriquecer todo esto, ¿vale? Entonces, vamos a ver si consigo hacerlo un poco estructurado. Y ¿por dónde empiezo? Pues por lo básico. O sea, ¿quién tiene costumbre de hacer catas? Vale, o sea que Feedback. ¿Alguien no conoce la cata Feedback? Vale, pues por las personas que no lo conozcan. ¿Alguien no sabe qué es una cata? Vale, entonces ya está el típico troll de todas las charlas. Pero que sea de la organización tiene delito. Bueno, básicamente la cata Feedback es una cata que está pensada para practicar el flujo de TDD, ¿vale? O sea, más que pensada para enfrentarte a un problema de diseño, no busca eso, busca enfrentarte a un problema muy sencillo en el que no haya complejidad desde el punto de vista de business y lo que te centres es en practicar y practicar y practicar el flujo de rojo, verde, refactor, ¿vale? Entonces, la cata dice lo siguiente, básicamente, el enunciado más o menos viene a decir, oye, dado que a ti te va a entrar una lista de números, tú tienes que devolver esa lista de números, pero con cierta transformación. En líneas generales vas a devolver el mismo número, pero si el número que metes es divisible entre 3, tienes que devolver fifth. Y si es divisible entre 5, tienes que devolver bath.
y si es divisible entre 3 y 5, tienes que devolver feedback, ¿vale? Ya está, hasta ahí está toda la complejidad de negocio, ¿ok? Si queréis reíros un poco, podéis buscar Enterprise Feedback en Internet y entonces, bueno, sentiréis muy javeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí que me sirve como excusa para empezar hablando de cómo enfoco el inicio de un test, ¿no? Entonces, hay un post de Sandro Mancuso, bueno, o de Codunance, ahora mismo yo juraría que sí que es de Sandro Mancuso, que os recomiendo, en el que habla un poco de cómo estructuran ellos los test, y me quiero quedar solamente con esta parte, ¿vale? Hasta este momento, yo hasta que leí este post, que es del 2014, digamos que mis test, normalmente mi clase de test hubiese sido feedback tests, y metes ahí en un saco los tests que quieres hacer. Este post a mí me cambió un poco el enfoque porque me di cuenta de que a mí una de las cosas que más me importa al final es el objetivo que decía, ¿no? Una documentación ejecutable, ¿no? Y digo, vale, pero una documentación ejecutable al final quieres que se pueda leer con un formato un poco más próximo al negocio, porque al final si es documentación y estamos resolviendo un problema de negocio, para mí es importante que esa documentación hable el idioma del negocio. Y feedback test, esa palabra test, tiene mucho que ver con la forma en la que tú estás validando tu hipótesis. Vale. Entonces, bueno, pues digamos que cambié mi perspectiva en ese sentido y ahora utilizo un naming muy similar a este, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, claro, como esto estamos utilizando, bueno, esto es C#, para quien no lo conozca, supongo que al final, pues bueno, uno de más. ¿Se ve bien el código? ¿Se puede leer? Vale. ¿Cómo? Sí, sí, claro. Tú eres de la escuela de Carlos, ¿no? Ahí todo grandecito. Vale. Entonces, pues supongamos que quiero plantear un test más o menos de este estilo, en el que, como esto es XUnit, pues al final, ¿yo qué es lo que busco? Pues busco que cuando voy a ejecutar mi test, mi batería de test, acabe pudiendo leerlos como si fuesen frases, básicamente, como si fuesen escenarios de negocio que estoy describiendo, al menos el título, ¿vale? Es una chorrada, parece una tontería, pero es de reconocer que cuando lo leí fue de estas cosas y dices, bueno, pues es que es obvio, sí es obvio, pero tan obvio es que antes no lo hacía así, ¿vale? Entonces, es una de estas cosas que muchas veces te acabas encontrando con que todo el mundo acaba tiñendo test en los que quieres hablar de negocio, de lenguaje que no tiene nada que ver con el negocio. Entonces, aquí pues he de reconocer que, pues mira, me veo obligado a que, como estoy usando en este caso C# y este framework de testing, no puedo escribir una frase. Los que usáis otros lenguajes, o bueno, podría escribirlo como una frase, pero me da más trabajo, me obliga a escribir aquí un display name y entonces ya tengo que trabajar de más, y aparte esto casi es como code comments, porque lo tengo repetido arriba bien escrito y abajo escrito con guiones bajos. Bueno, pues yo pago ese precio, ¿vale? Los que tenéis la posibilidad de, pues yo qué sé, si trabajáis con RSpec o con Mamba o con Jasmine o con cualquier otra cosa que os permite describirlo mejor, genial, acercaos todo lo posible, porque al final todo lo que os podáis acercar al negocio está facilitando el punto de entrega, la entrada al dominio de cualquier persona que entre nueva, de tú cuando vuelves de vacaciones, de un lunes después de un fin de semana de eventos y de todas estas cosas, ¿vale? Entonces, al final, pues podemos pensar en nuestro yo del mañana, en nuestro compañero psicópata, elegid en qué pensáis, pero pensad en alguien, ¿vale? Que es muy bonito. Entonces, luego hay otra cuestión, hablando de estructura del test, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, cuando hemos hablado de feedback, hablábamos de que a mí me va a llegar una lista de números
y tengo que devolver esa lista de números transformada, por así decirlo, si aplica algún tipo de transformación. A veces la transformación es que no hay transformación. ¿Cuántos estáis familiarizados con la triple A cuando hacemos test? O sea, bueno, mejor, lo voy a invertir, ¿vale? Porque es como la respuesta es siempre que sois un puñado. ¿Quién no sabe lo que significa el triple A cuando hacemos testing? Vale. Triple A es, básicamente viene de arrange, act y assert, ¿vale? Que lo que viene a decir básicamente es que la estructura de un test debería ser, establezco las condiciones bajo las cuales quiero que se sitúe mi sistema para la ejecución de este test, ¿vale? O sea, me preparo para el test. Act es, excito mi sistema, ejecuto el trozo de código o lo que sea, en la que ejecuto la acción que yo quiero que se realice, que es el sitio en el que realmente se va a estar ejecutando mi código de producción, es donde realmente está la chicha. Y assert es donde compruebo que realmente mi sistema ha hecho lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Una de las cosas que me he encontrado a kilo es test en los que directamente se podían haber hecho una plantilla porque todos tenían este comentario. En todos te ponen comentario arrange, comentario act, comentario assert. ¿Y qué pasa con los comentarios? Pues que, aparte de que pues, dan para mucho que hablar, al final no dejan de ser una carencia cuando, o sea, de que te has pasado, o vienes de un mundo muy arcano en el que se desarrollaba a base de comentarios, o que estás intentando explicar algo que el código no explica, ¿no? A mí hay otro enfoque que me gusta, que es pues no pensar en arrange, act, assert y pensar en given, when, then. Y cuando digo esto, he puesto el comentario, pero por favor no pongáis el comentario, ¿vale? No se trata de cambiar las palabras que ponemos en la plantilla. Se trata de que cuando nosotros enfocamos un test es mucho más sencillo si estamos pensando en que queremos darle semántica. Es muy fácil recurrir a darle una semántica más propia de Jerkins, en la que pensamos en, oye, dado que tengo el sistema en estas condiciones, cuando hago lo que sea que por favor tenga que ver con negocio, entonces sucede esto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir, pues yo qué sé, dado a que tenemos por poner un nombre horrible, vale, tenemos un new feedback. Por cierto, una de las cosas que me di cuenta la última vez que hice esta demo, o sea, esta presentación, fue que hacer un ciclo de TDD para hablar de TDD era un peñazo, porque acabas generando mucho, o sea, acabas dedicando mucho tiempo a estar aquí tú delante mirando al código y no te permite ir al punto, frena bastante el delivery, ¿vale? Entonces no os voy a enseñar flujos de TDD completos, ni es el objetivo, no es el objetivo dar una charla de iniciación a TDD, tampoco es que esta sea una charla avanzada, pero vamos al grano. Entonces, podríamos tener esto y podríamos decirle, oye, pues cuando yo llego y a mi... que de hecho podría... Bueno, ahora le toco las narices. Yo tengo aquí... Y yo llego aquí y le digo, oye, calcúlame un 1. Y entonces yo podría hacer... ¿Y qué debería ser? Pues un 1. Evidentemente, yo aquí para empezar... Me puedo calzar mi given, y mi then, y no sé qué he hecho mal aquí, me da igual. Ah, sí, porque me lo devuelve como un string, porque al final, como podemos devolver fizz o baz, el contrato tiene sentido que, de hecho, me gusta más así. Entonces, al final, otra de las cosas que suelo aproximar es, ¿qué me pasa cuando acabamos enfrentándonos a resolver un problema con TDD? Y es que el enunciado nos condiciona. Muchas veces la forma en la que esté expresado el enunciado condiciona la forma en la que empezamos a abordar los test. Entonces, en este caso, como no lo estáis leyendo ni lo habéis leído 3 veces y solo os lo he contado 2, a lo mejor no os acordáis, o a lo mejor sí, de que el enunciado habla, oye, a mí cuando me entra un listado de integers, tengo que devolver un listado transformado.
Y sin embargo yo aquí, mi implementación no recibe un listado. Porque no me ha dado la gana que reciba un listado, ¿vale? O sea, no digo que esta cata haya que resolverla sin recibir un listado ni sin devolverlo. No es el punto. El punto es que una de las cosas que me funciona bastante bien, que no tiene que ver tanto con el código, sino con la parte inicial, que es pensar, es plantéate muy bien hasta qué punto la forma en la que esté expresado el enunciado te está condicionando la forma en la que vas a acabar abordando tu diseño y tus test. Mogollón de veces he visto al final abordar esto desde el principio con un listado y eso acaba metiéndote en diseñando una solución en la que acabas haciendo un bucle, en la que acabas añadiendo pues ciertos grados de complejidad que de repente a lo mejor te paras a pensar en el problema y dices, pero si mi problema es que si me entra un 1 quiero devolver un 1 y si me entra un 3 quiero devolver un 3 y ya está, ¿vale? Entonces, no digo que siempre lo hagamos así, pero que sí que nos paremos a pensar en ese enfoque, ¿vale? Una cosa. Sí. Me quedé pensando en lo anterior, lo de la range up, hacer Sí. el otro planteo. Un problema que también tiene la AAA es que no está implícito que en la range podés verificar precondiciones que querés que estén dadas, porque la semántica no te permite. O sea, array suena a hago el setup del código, después ejecuto lo que voy a hacer y después verifico. El segundo planteo sí es más claro, porque es dado tal escenario, que ahí puedo plantear una precondición. Después que pase tal cosa, debe pasar esta otra. Sí, te refieres a que desde el punto de vista de semántica te está condicionando. Sí, es que yo creo que nos pasa mucho. Yo voy a terminar metiendo una cert arriba a veces para verificar una precondición. De ahí ya queda medio raro en la range una cert adentro. Bueno, no sé, habría que ver en qué escenario metes un assert arriba, pero... O sea, en test que son más de test end-to-end, a lo mejor, o algo así, y quieres asegurarte que las precondiciones se cumplen. Entiendo que es en ese modelo, ¿no? O sea, en un test unitario, por ejemplo, no me lo imagino, pero hacemos muchos tipos de test al final. Vale. Sí, no, completamente de acuerdo. O sea, al final el dado es, dado que nuestro sistema está en este punto, y el está en este punto puede ser te digo yo en el punto en el que está o verifico que va a estar en ese. Lo veo para tipos de test que intento no hacer, pero que evidentemente al final nos toca hacer algunas veces, desde luego. Vale. Una pregunta con esto. Sí. ¿Es exigiendo, quieres llamarle, en el orden en que escribes el given when then o el arrange clase? ¿O le des valor a...? No, vale, hay gente que es como muy estricta de... Yo empiezo siempre por el assert. Yo creo que depende de si vas pensando sobre la marcha o has dedicado tiempo antes a pensar. Si has dedicado tiempo antes a pensar, yo creo que te puede dar un poco más o menos lo mismo. Y luego creo que depende del lenguaje en el que estés trabajando. Porque parece una tontería, pero al final... o sea, el lenguaje, el tooling que estés usando, no voy a hablar del lenguaje. Según el tooling que estés usando, te puede condicionar tu flujo de trabajo. O sea, tú, por ejemplo, aquí te condiciona tu flujo. O sea, yo llego aquí y supongamos que en lugar de feedback tengo una nueva implementación, ¿vale? De feedback, y yo aquí ya tengo un new feedback del que este no sabe nada. Entonces, como no sabe nada, yo tendría aquí que llegar y decirle, oye, créame el tipo feedback. Y entonces dice, ahí va, tengo un calculate del que no sé nada. Y dices, hostia, pues, espérate que... Y dice, vale, ¿y esto qué devuelve? Me devuelve un object. Entonces de repente dices, ahí va, espera, esto me devuelve un object, ¿por qué? Porque yo aquí le he dicho que tire de inferencia, pero si yo le especifico el tipo, esto ya no me va a tirar de inferencia. Entonces, cuál sea el tooling que utilices, te va a facilitar. Si usas JavaScript o Python, que son muy de plastilina, y perdón por poner JavaScript y Python al mismo nivel, sé que no me peguéis luego, al final acaba condicionando también la forma en la que tú estructuras tus tests. Otra de las cosas que pasa es que, leche, cuando empiezas, pasa mucho en las catas tienes un problema concreto que lo quieres resolver de una manera concreta en la que no tienes nada. Muchas veces lo que nos acaba pasando es que nosotros ya has empezado a desarrollar, tienes toda una parte de tu sistema ya desarrollada
con TDD, por favor, pero la tienes desarrollada, ya tienes artefactos creados, entonces de repente tienes, según el propósito de tu test, tienes mucho más fácil elegir desde dónde quieres aproximarlo. Entonces, si te ayuda a tu flujo a hacerlo desde abajo, genial. A mí, por ejemplo, cuando estoy trabajando con arquitecturas más tipo orientada a mensajes, en las que, mira, dado este comando, al final lo que quiero es que se acabe lanzando este evento, por ejemplo, me resulta muy fácil pensar antes de empezar el test un poco cuál va a ser el comando que quiero acabar lanzando y cuál que es el evento que quiero que se lance, y me da igual empezar desde abajo que desde arriba. Yo creo que depende un poco también del grado de incertidumbre que tengas respecto a lo que quieres obtener o cómo quieres obtenerlo. Entonces, creo que va por ahí la historia. Pero para mí la respuesta sería la gallega, el depende. Sí. Lo que creo que puede ayudar alguna vez el orden, a mí me da igual, quiero decir el orden, no, es a evitar el bloqueo muchas veces de no saber cómo nombrar ese test. O sea, que es algo que normalmente bloquea al principio mucho a la gente de cómo escribo este nombre de test o qué es lo que testeo siguiente, ¿no? Y muchas veces pensar en lo que voy a esperar del resultado me desbloquea. Entonces lo que decimos siempre es, pues, crea un método con un nombre perico, ¿sabes? No le pongas nombre, haz el assert y cuando tengas claro qué es lo que estás haciendo le pones un nombre adecuado. Igual para quitar bloqueos y que el orden puede ayudar. Sí, o sea, facilitarte el flujo al final. Si estás en flujo, normalmente pues el siguiente test que vas a plantear ya claro, más o menos lo tienes claro, entonces lo construyes. O sea, al final es haz aquello que beneficie a tu flujo y que al final es el comentario de Ricardo, que la verdad es que nos ayuda bastante. Pero, por ejemplo, una de las cosas que sí que veo mucho es pensemos antes, de verdad. Lo he dicho ya 70 veces, pero es que es increíble cómo de repente mucha gente no se acuerda de pensar y se pega al teclado y dices, pero espera, ¿te has planteado cómo quieres hacerlo? ¿Vale? Luego vamos con un ejemplillo de eso bastante habitual. Entonces, vale. Otro detalle. Si hemos hablado del given when then, no digo que esté satisfecho con estas 3 líneas de código, ¿vale? No lo estoy, de hecho, pero bueno, es una feedback tampoco. Es así. Given when then, no hay ningún problema, se entiende perfectamente, no necesito hacer esto, ¿vale? No, o sea, facilitemos la lectura. Si lo que me dices es que aquí tienes un montón de código entremezclado en el que de repente, pues como ponía Leo de ejemplo, has metido un assert aquí arriba o lo que sea, venga, vale, podemos poner separémoslo visualmente para facilitar la lectura. Si esto tiene 200 líneas de código, a lo mejor estamos haciendo otra cosa mal y no necesitamos añadir el comentario de given when then, sino que necesitamos volver a echarle un vistazo a nuestro test, ¿vale? Pero si no, esto no es necesario. O sea, vas a tener mucha menos superficie de visualización y se entiende perfecto, ¿vale? Y ya termino con la parte de estructura. El then. Lo habitual, por ejemplo, cuando usas otras librerías de aserciones es poner assert, mira, lo tengo aquí, y decir equal, y en este caso, por ejemplo, sería 1 result. Que no, vuelvo a lo mismo. Como soy un zoquete, pues no me pido que penséis, pero yo luego no lo hago. ¿Cuántas veces no me he encontrado con esto así? ¿Vale? Porque es que esto no se lee bien. O sea, al final esto es que no somos máquinas. O sea, estamos teniendo que inferir demasiadas cosas aquí. Y este lenguaje, por ejemplo, en C#, tú puedes recurrir a named params. Tú puedes llegar aquí y ponerle un expected. Pero leche, que no sé si es result, no me acuerdo ni cómo se llama. Pero que no lo necesitamos. O sea, tenemos herramientas, sea cual sea el lenguaje de testing que usemos, o sea, el lenguaje de desarrollo que usemos, tenemos herramientas que nos permiten
buscar aproximaciones infinitamente más semánticas. Y si no las tenemos, que a lo mejor trabajáis en algún lenguaje un poco exótico y no las tenéis, lo dudo mucho, hay que crearlas. Hay que crearlas porque a veces, si hemos dicho que tenemos que hablar el lenguaje del negocio, debemos tener en cuenta que a lo mejor a veces aquí la aserción que queremos hacer tiene que ver con el ámbito del lenguaje del negocio, ¿vale? Entonces, si la validación que queremos hacer es que la compra ha sido realizada, no verificamos el estado de realizado es igual a true, por poner un ejemplo, sino que intentemos llevarlo a una cuestión semántica dentro del ámbito del negocio, ¿vale? Y eso tiene que ver con la fragilidad de los test también, que lo podemos ver después. Bueno, lo veremos. Yo no sé, ¿esto hasta qué hora es? Ah, vale, no hay problema. Genial. Bueno, entonces, ¿qué nos pasa muchas veces aquí? Vale, voy a pasar a la siguiente. ¿Quién no conoce la Bank Account Kata? ¿Vale? ¿Qué mierda es esta? Fuera. La pongo aquí, ¿vale? ¿Se lee? Vale, es una tontería, es una kata en la que básicamente lo que haces es simular que tienes una cuenta de banco, quieres simular la funcionalidad y quieres poder hacer ingresos, evidentemente sacar dinero, hacer transferencias y luego poder sacar pues, los extractos de las cuentas y estas cosas, ¿vale? Hace una semana justo estuve dando una formación en TDD en una empresa y planteamos esta kata, ¿vale? Pues el 100% de las personas que estuvieron haciendo la kata llegaron a más o a menos, pero este dato lo acabaron implementando como tenían una clase account que tenía una propiedad balance y que cuando hacías un ingreso cogía el balance y le hacía balance igual a más igual y la cantidad que se estaba ingresando. No se habían planteado, o sea, desde el punto de vista de diseño, ¿sabéis cómo funciona normalmente? Bueno, cómo funcionan cuando hablamos de bancos y temas de este estilo. O sea, funciona por agregación. O sea, nosotros al final lo que se registran son los movimientos, las operativas que se han realizado y para saber el balance, para saber el estado de tu cuenta y cuánta pasta tienes, lo que hacen es, no te van a leer una propiedad en la base de datos que es cuánto dinero tienes. Estaría genial, quiero trabajar en un banco que funcione así y añadirme un cero por algún lado. Lo que hacen es cogen, pues en este caso, todos los eventos que han sucedido y hacen una agregación. Nadie se lo planteó. Y tiene que ver otra vez con lo mismo que decíamos antes, con el pensar. De repente, la forma en la que se plantea el problema parece como muy data-centric, porque aquí tienes cosas que implican extraer información y nos condiciona. Entonces, esto tiene que ver, solo el último punto, ¿quién no conoce Jerkins? Vale, ¿conocéis BDD, Behavior Driven Development? Básicamente el lenguaje en el que tú defines, describes un escenario y dices, dado que tengo no sé qué, o sea, la estructura given when then, pero escrita en modo un poco más literario. Personalmente, y hay casos de éxito en los que se usan, pero a mí no me funciona. Cuando suelo trabajar, a mí personalmente no me funciona, porque la forma en la que describes tu escenario condiciona demasiado la forma en la que luego vas a implementar tus tests. Y te acaba pasando un poco que, pues el ejemplo de la calculadora de, dado que meto este número y luego meto este número, cuando le doy a calcular el resultado es tal. O sea, esos dos dado que venían separados, hay una frase que es... si estás creando un compilador y dedicas 2 equipos a crearlo, vas a tener un compilador en 2 fases. Pues con el lenguaje nos pasa igual cuando hablamos de test. Si tú defines en el dado que meto este número y este número en una sola frase, es muy probable que tu implementación reciba 2 parámetros. Y si lo divides en 2, de hecho, pues te va a condicionar. Y no siempre es fácil disociar en ese sentido, te acaba generando mucho ruido, entonces prefiero no utilizarlo, ¿vale? También luego es un poco
¿Perdón? El tener un and y un or, o un or en lo que es el título ya es de cuidadito por aquí. Sí, pero sí, lo que pasa es que al final la forma en la que lo expresas es dado que tengo un cliente y que el cliente, o sea, sobre todo más porque lo que se vende como argumento es que eso te aproxima más todavía a negocio y que los product owners van a tirarte directamente tus tests. Que van a usar Jenkins y que ellos van a escribir y va a estar todo genial. Entonces, personalmente no me funciona, esa es mi receta. Relacionada con feedback... ¿No crees que puede ser también porque o sea, tú dices que tiene que pensar, quizás no has pensado lo suficiente en el lenguaje que utilizas para ver si... A ver, para mí, usar Gherkins puede estar bien, pero no uso el plugin que me genera automáticamente el código de testing. ¿Vale? Para mí ese es el matiz. No uso el plugin que me genera automáticamente el código de testing porque ese código me obliga a generar un pegamento, ahí me obliga a generar boilerplate solo para testing que está muy condicionado. Entonces yo prefiero usar otra serie de patrones. Solo un ejemplo relacionado con feedback, algo que tampoco me funciona bien. Cuando hemos hablado de la feedback, dices, vale, a ver, yo tengo un test en el que tengo un input, tengo un output, leche, estos son test en los que yo establezco test parametrizados, ¿vale? Esto puede quedar súper clever aquí y súper genial porque dices, ay, yo tengo uno y me devuelve uno, dos tal. Esto tiene un problema serio. Y el problema serio aquí es que yo no estoy describiendo mis reglas de negocio. Esa documentación que se ejecuta la estoy perdiendo por completo. ¿Vale? Y voy a ir un poco más rápido porque si no me lo como con patatas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hago? Agrupa. O sea, si quieres hacer un ejemplo en el que aquí le quieres meter 1, 2, 200, lo que sea, que no sea divisible entre 3 y entre 5, por favor, pues hazlo. Y que ese test lo que hace al final, pues venga, metes ahí las triangulaciones, usa property based testing, haz lo que te dé la gana. Pero, bueno, no hagas property based testing de primera, seguramente no tenga que ver. Pero no hagas esto, porque la gente cuando empieza con TDD se siente muy mal, porque muchas veces hay código que parece que está duplicado. Y dice, va, es que estoy duplicando código, este trozo era igual en todos, ¿no? Y no lo hagamos. O sea, recordemos que lo que importa no es la duplicidad de código, es la duplicidad de intent. O sea, lo que me importa es lo que quiero que haga. Y en este caso es que quiero que haga cosas distintas. ¿Vale? Cuando hablaba de llevarnos el lenguaje al negocio... Sí, perdona. Pero solo si tu intencionalidad es la misma. Porque puede ser que sea eventualmente igual, pero simplemente porque estás en un momento muy temprano de tu desarrollo. No, pero hay una cosa, o sea, completamente de acuerdo, pero es lo que te digo, mi heurística es, no me baso en código duplicado, sino en intención duplicada. Porque además, de hecho, luego siempre nos pasa una cosa, que pensamos siempre en código reutilizable, y una cosa es el código reutilizable y otra cosa es el código reutilizado, que no tiene nada que ver. A veces dedicamos mucho tiempo en pensar en código reutilizable que no reutilizamos nunca. Entonces, que son cosas muy, muy distintas. Pero para mí, en mi caso, la heurística es intención. Porque si no, es que eventualmente esa implementación puede ser la misma. Pero en cuanto crezca un poquito el negocio, ya no tiene nada que ver. Entonces, pero sí, estoy de acuerdo contigo, para eso está el refactor también, evidentemente, pero el refactor en ese mismo momento o más adelante. Al final tenemos muchos momentos en los que ponen a prueba nuestro diseño. Lo que pasa es que ese método también, digamos, el nombre no es correcto, ¿no? Porque con ese nombre puedes haber agrupado los que efectivamente devolvían el mismo método, el mismo número. Claro, sí, es lo que he dicho antes, que agrupes, pero siempre y cuando el intent sea el mismo. ¿Vale? El nombre podría ser, lo calcula bien. Y podría haber hecho otro que lo calcula mal. Pero aún así, ¿de qué me sirve? O sea, hacemos un test que es, esta funcionalidad funciona, ¿no? Y ya nos hemos... Bueno, a ver, voy a intentar ir más rápido. Bueno, lo que hablaba de la bank account kata, ¿vale? Al final, cuando... Ay, no, joder, me he dejado una cosilla.
Cuando hablábamos de lo de hablar el idioma del dominio, este trozo de código no es de test, ¿vale? Y tampoco digo que lo hagáis así, pero, por ejemplo, en Feedback, desde el punto de vista de negocio, tiene mucha importancia semántica el que algo sea divisible o no. El que algo sea divisible o no es algo tan tonto como acabar haciendo esto, ¿vale? Pero si tienes la oportunidad de llevar esa semántica a tu código, si desde el punto de vista de negocio es relevante, pues plantéatelo, llevarlo de alguna manera que sea más fácil de adoptar. Porque el ejemplo del divisible es una chorrada, seamos realistas, ¿vale? Pero nos encontramos muchas veces con circunstancias en las que lo que queremos es describir precisamente ese... Queremos describir un problema de negocio que eventualmente lo hemos resuelto de una manera concreta. Entonces, muchas veces nos encontramos replicando esa manera concreta de la que lo hemos resuelto, que tiene que ver otra vez con el tema del argumento de resolución de código. Entonces, vale, voy a dar un salto enorme. Voy a dar un salto enorme porque... Por eso voy a dar un salto enorme, porque me quedan 10 minutos. Entonces, en lugar, cuando hablábamos de la bank account, Kata, me lo voy a llevar aquí directamente para no perder el tiempo ni creando clase. O sea, si nosotros, ni creando el archivo. Si nosotros pensamos en que nosotros tenemos... Coño. Vale, es que le había dado una tilde sin querer, perdón. Pensamos que tenemos esto y nosotros, una cosa que nos pasa mucho, he dicho, no estoy contento con este test. Una de las razones por las que no estoy contento con este test es que si yo llego aquí y digo algo muy frecuente, sería un new account. Perdón, que por ir rápido lo estoy haciendo mal. Esto es lo que decía Borillo, que por facilitar el flujo, pues me pongo XXX porque no quiero pensar en esto ahora. O Perico. Yo es que Perico lo de poner en... Pero bueno, da igual. ¿Qué es lo que nos pasa aquí? ¿Cómo? Al final, en este test, estoy condicionando la forma en la que construyo una cuenta al test. De manera que conforme vaya evolucionando mi código, ¿cuántas veces no te encuentras con que dices, es que mi código es muy frágil? Mi código es muy frágil porque según voy creando mis nuevos tests, tengo que ir hacia arriba cambiando todos los tests porque los voy rompiendo. ¿Vale? Entonces, al final nos pasa un poco lo mismo. Aquí estamos vinculando la forma de construir una cuenta, que es un detalle de implementación, con un concepto de negocio que es que quiero una cuenta. Entonces, una de las cosas, ahí lo que debemos recurrir, ¿no? Siempre se habla que es como una especie de antipatrón, no uses new dentro del test. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que acabo recurriendo es a buscar la semántica. ¿Cómo la busco? Pues, por ejemplo, puedes desde crearte un object model en el que le dices, créame una cuenta, o sea, dado una nueva cuenta, por ejemplo, y esto por dentro, esto es código de test, esto no es código de dominio. O sea, no está, esto está en el ámbito de los test. ¿Y qué es lo que haces? Pues en todos los test en los que tú acabes necesitando construir una nueva cuenta, pues tú vienes por aquí y vas construyendo la nueva cuenta. Imagínate que de repente tú estás avanzando y dices, oye, pero es que a partir de ahora, para construir una nueva cuenta, irremediablemente me tienes que decir un identificador del cliente, por poner un ejemplo. Pues en ese sentido, nosotros una de las cosas que podemos hacer es jugar con el lenguaje que nos dé la gana, ¿vale? No, lo voy a mantener en Object, no me importa, para el ejemplo, pero en este caso nosotros lo que podríamos decir es, abusando de Primitive Session en este caso, que queda fuera del objetivo de la charla, decir, pues mira, yo quiero un client ID que me pases como parámetro. ¿Qué es lo que pasa? Una vez más, estamos rompiendo al final todos los tests hacia arriba. Pero estoy seguro que, sea cual sea el lenguaje en el que estemos trabajando, nosotros podemos acabar utilizando cosas como los named params. Vale. ¿Qué nos pasa? Cuando nos surja esto, lo más probable
es que nos surja en un escenario en el que aquí necesito informarle, es importante para el motivo de mi test especificarle un número de cuenta. Entonces, otra de las cosas que me resulta bastante útil es, o sea, mi número de cliente, perdón, recurrir a named params aquí, sea cual sea el lenguaje que uséis. O sea, ¿qué me permite esto? Pues que si yo ahora mismo aquí, al crear una cuenta, esto acaba creciendo, yo garantizo que en ningún momento, esto es con Ascens of Position, en ningún momento el hecho de que el primer parámetro sea un 2, yo ya sé que es un client ID. Y encima me facilita la semántica, me facilita la lectura y no tengo que volver a tocar este test hacia arriba, a no ser que cambie mi negocio. Pero es que si cambia tu negocio, evidentemente cambian tus tests. Es muy raro que eso suceda. Entonces, en esta línea yo suelo usar básicamente 3 mecanismos. Uno que sería, pues los llaman Object Model, es como el que me lo puedes llamar factoría, porque al final, o sea, simplemente me da igual si no me da igual, según el contexto lo implemento como algo estático o no, o me lo creo aquí arriba y luego lo uso por abajo. Puedo utilizar builders, que al final el builder lo que me permite es recurrir a algo más fluido, en el que yo puedo poner, por ejemplo, aquí with, ¿vale? De lo que, bueno, entre comillas, sí, con 2 cojones. De lo que sea, ¿vale? Yo puedo recurrir al que yo necesite todo, al final con el mismo propósito, con ganar semántica y ganar flexibilidad. Aquí en este caso, como sería un builder, pues tendría que acabar haciendo un build seguramente, o tienes otras formas de construirlo. En este caso, por ejemplo, lo que estoy especificando es que obligatoriamente una cuenta necesita esto, y esto ya es opcional. Y esto es muy importante, porque si seguimos esta estrategia, en lugar de esta, el problema es que automáticamente ya no somos capaces de transmitir que necesitamos por narices una cuenta que requiera un cliente. Y eso a la larga nos introduce fragilidad en los tests y lo del principio de mínima sorpresa, pues como que nos lo pasamos un poquito por el forro, ¿vale? Y luego, en lenguajes como C# o en cualquiera que te permita hacer monkey patching, cuando tengo test en los que tengo que andar mezclando conceptos de negocio distintos asociados al final, a lo mejor a una misma entidad o lo que sea, me da igual, tiro de eso para poder acabar construyéndome el equivalente a un builder, pero sin que esté todo el código de testing acoplado dentro de una misma clase, ¿vale? Y me he comido un poco el tiempo. Solo una última, que esa sí que para mí es importante. En base de datos. Cuando tenemos que hacer pruebas, por ejemplo, relacionadas con base de datos, que es bastante habitual, me he encontrado mucho con cosas como también que tienen que ver con mi mundillo, evidentemente. Gente que usa Entity Framework o el ORM de turno en el que tiene sus migraciones y como parte de su estrategia para ejecutar el test, un solo test de integración, lo que tienen que acabar haciendo es decir, no, me tiro la base de datos de test, la recreo, aplico todas las migraciones, luego ejecuto un SQL que me mete datos de ejemplo que voy a usar en todos mis tests y eso es un infierno. El feedback rápido te lo estás cargando, meter un archivo SQL único directamente, tus datos de test tienen que estar en el test. Entonces, hay muchas estrategias. Estrategias que me han funcionado. Si estás en .NET, hay una librería que se llama... Mierda, se me ha olvidado. Ahora me acordaré. Bueno, si no es habitual, abres una transacción... O sea, lo de recrear la base de datos está muy bien, pero en cuanto tienes un tamaño muy grande, no tienes narices. O sea, te tarda muchísimo. Entonces, plantéate si realmente a lo mejor tienes que buscar otra estrategia. Una que me ha funcionado, si tú eres el dueño del ciclo de vida transaccional, que debería serlo, puedes abrir una transacción al principio, dentro de tu test borrar los datos o trabajar con los datos tal cual tú lo quieras trabajar, que a veces se convierte en hacer un truncate de la base de datos e insertar los datos justos de prueba que quieras, y luego haces un rollback. Esa, cuando trabajas con código legacy, funciona muy bien, porque estás trabajando con código legacy y posiblemente lo que te encuentres sea un poco duretel. Si es muy legacy, no eres el dueño de tu flujo de transacciones y estás vendido. La librería de C# que se llamaba Respawn, que básicamente lo que os hace es algo parecido, os crea un checkpoint y os hace todo eso por vosotros. Hace así un poco de magia, pero que sale bastante barato. ¿Sí? El problema que veo con esto que estás contando es que si
integraciones están funcionando bien. En algunos casos puede ser un problema. Claro, pero eso es algo que tú tienes que plantearte si es un problema para ti, y si es un problema para ti, a lo mejor lo que te merece la pena es tener una batería de test o tu misma batería de test que se ejecuten en tu servidor de integración continua haciendo el commit de las transacciones. Si tienes esa complejidad, intenta no llevarte esa complejidad a tu flujo de TDD, ni a tu flujo de testing no habitual, el que lanzas antes de hacer un commit, ¿vale? Intenta no tenerla, pero si la tienes, pues busca la manera que no te afecte en tu día a día, porque el feedback rápido es importantísimo. O sea, yo hace nada estuve en un proyecto en el que un solo test vacío tardaba 5 minutos, porque habían hecho la cleverada de meter Aspect Oriented Programming para borrar la base de datos y crear el DB Context de Entity Framework cuando se encargaba el ensamblado de test en memoria, ¿vale? Aún así, no me vale decir, vale, pues quito eso, pero un test de integración que lo único que hace es leerme un dato, hacerme una query simple, me tarda 5 minutos en ejecutar, porque entonces mi flujo se ha ido al carajo. Entonces, ¿tengo esa casuística? Perfecto, la trato. Pero esa es una casuística especial y la trato de forma especial, que no me afecta a mi flujo habitual. No sé si... Vale. Y da igual que me haya dejado cosas en el tintero, ¿no? Porque nos hemos comido el tiempo. Pero por lo menos habéis participado. ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí. Sí. O sea, ¿te refieres a un Assert that true, o sea, el true is true, el clásico? Sí. Que hay veces que es más conciso y más corto puede ayudar a un... Sí, lo que pasa es que aquí, fíjate que al final... O sea, esto frente a assert... Perdona. Pues... assert equal. Bueno, sí, assert true, true. Sí, correcto. Hay veces que las opciones son muy largas, que es muy fácil de leer al ver humano, pero muy tardado unos segundos en entender exactamente qué es lo que está pasando. Lo que te facilite, o sea, evidentemente ahí, a lo mejor es que la librería que estás usando para hacer aserciones es muy verbosa. Sí, también puede ser que no. Pues no te digo, o sea, depende, ¿no? Pero lo que facilite tu flujo, la mantenibilidad de tu código, la lectura, lo que mejor te vaya. O sea, al final a lo mejor de repente estáis todos en un equipo en el que a todos os resulta supernatural esto, pues usadlo. A lo mejor os resulta supernatural y antinatural no poner el comentario del AAA. Yo, en ese sentido, si estamos en un test en el que sí que estamos hablando de negocio en las otras dos partes de la estructura, a mí personalmente me molestan las dos fórmulas, ninguna de las dos me gusta. De hecho, lo que haría es tener algún matcher personalizado que realmente exprese la aserción que estás haciendo, pero que la exprese en el lenguaje del negocio. Es una manera que tienen todos los frameworks de test de extender la funcionalidad habitual. Entonces, si es un test técnico que estamos probando pues propiedades, tal, me da igual, que te dé un poco más rabia. Pero si no, créate tus matches personalizados, habla el lenguaje de negocio y cuando asertes tendrás una única expresión que se entiende de golpe, porque si no, lo que tendremos que hacer es concatenar 3 o 4 aserciones que están intentando validar diferentes matices de la misma expresión y que al final acabamos expresando en un assert múltiple que es mucho más difícil de mantener y de entender. Assertable entity, pues que pasean trabajando, que tenemos un partido de fútbol y más, y cuando
matcher personalizado. Al final, tu conjunto de aserciones de negocio tendría que hablar de tu negocio y tendría que ser un conjunto de matchers que expresen esas. Y con los matches personalmente no me gustan, pero personalmente lo que no me gusta es hacer romper un poco el contexto en el que estoy dando. Sí, sí, los personalizados no serían a ser dar, sino sería a ser feed correct, no lo sé, ¿sabes? Como dar un matcher de negocio con tu match. Sí, que hable el idioma del negocio, o sea, sin más. El otro punto que también quería comentar que es, por ejemplo, cuando seguramente repetirás Habla un poco más alto, por favor, que me gusta. que seguramente repetirás en el feedback, should, return as a number, return, y hay veces que también me gusta no hablar en función de la clase bajo 3, sino representar una naturaleza, que es un número se va a devolver. Y puede que este test se ubique más o menos en otra clase, pero al principio sigue siendo el mismo. El nombre del test. Ya, ahí... Ya, vale, sí, eso desde luego, completamente. Sí, es lo primero que he hecho es poner este nombre por si acaso, o sea, por poner cualquiera. De hecho, hay otra que también, que no la he mencionado, es que aquí, dependiendo de cuál sea la forma en la que tú excitas tu negocio, igual que aquí te generas un builder, un object model, lo que sea, me da igual, aquí a veces también lo necesitas. Cuando estás, por ejemplo, trabajando con sistemas basados en eventos, puede ser útil directamente abstraerte en ese punto. Ten cuidado hasta qué punto te estás yendo tan lejos que resulta que es que tienes que bucear para ver realmente lo que estás haciendo. Hay que buscar ahí un equilibrio. Sí, 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 te he entendido. Era solo por poner la puntilla. De hecho, hay veces que lo único que acabaría haciendo es, me llevaría esta construcción arriba, porque tengo un montón de test relacionados con esto, me lo haría en la inicialización, en el setup, y este calculate seguramente le pondría aquí feedback tal y me acabaría metiendo aquí un matcher personalizado como él dice. Y me dejo el test en una línea, porque la construcción, los detalles de la construcción me dan igual. Y ya le estoy comiendo tiempo a Ferro, así que lo podemos hablar en otro momento.